Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy se encuentra con nosotros en los estudios el director del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, y columnista del diario Siglo XXI, Ramón Parellada, para abordar el tema de después de la manifestación, ¿qué? Después de la indignación generalizada entre los habitantes de Guatemala, ¿qué? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos, además de seguir manifestando? Porque yo sí estoy a favor de esa expresión de indignación de nosotros los ciudadanos guatemaltecos en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestro país. Ese abuso del poder de parte de los gobernantes que nos ha llevado a muchos a una situación ya inaguantable. Debe de continuar por muchísimas formas. Por ejemplo, hay una nueva convocatoria para el próximo 16 de mayo, que si las cosas pues continúan como están, sin duda yo voy a asistir a esa manifestación del próximo 16 de mayo como mi carácter de mandante, de ciudadana. Y por supuesto espero que muchos más tomen también esa decisión que es individual. Pero mientras, todos los días, por medio de las redes sociales, por mi cuenta en Facebook, en facebook.com/MyLibertas, y en mi cuenta en Twitter, en @MyDDA, me expreso, me manifiesto en contra de esta situación. Pero por supuesto sé que no debemos de quedarnos en esa expresión nada más. Tenemos que aclararnos las ideas para tomar las decisiones correctas que nos permitan cambiar lo que debemos de cambiar en nuestro país, para que las cosas mejoren para bien de todos, en particular de aquellos que trabajamos, nos esforzamos, somos responsables y somos respetuosos. Y para hablar de este tema de ¿y ahora qué?, hemos invitado a nuestro amigo Ramón Parellada, que por cierto, en su artículo de hoy, publicado en Siglo XXI, si no lo ha leído, se lo recomiendo, al igual que Jorge Jacobs en su artículo en Prensa Libre, como lo hice yo en mi artículo el lunes pasado en Siglo XXI, hemos abordado estos temas importantísimos a tratar en este momento histórico que estamos viviendo en Guatemala. Así que démosle la bienvenida a Ramón Parellada para que responda a esa pregunta. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Marta Yolanda. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta que nos hacemos. Yo veo una gran oportunidad en este momento porque ya todos sabíamos y escuchábamos rumores de corrupción en toda Guatemala, no solamente con este gobierno, sino con gobiernos anteriores. Pero hasta ahora es que se da un paso más allá, donde se captura toda una línea de personas dedicadas a la defraudación y al chantaje, pero incluyendo altos funcionarios. Esto para mí realmente es impresionante. Y tal vez cuando tú hablas de que estamos indignados hace rato, pero como que ahorita ya estamos expresando, la gente salió, dice, por fin se mira algo, por fin se mira luz al final del túnel. No es la única estructura, se escucha que hay muchos otros lugares donde hay mucha corrupción en este gobierno y en otros gobiernos. En la misma aduana hay mucho más estructuras. No solo en la mafiosas. aduana, recordemos que la aduana es una línea que tiene que ver con la recaudación fiscal. Pero todo ese dinero llega al gobierno después de mucha burocracia y mucho gasto, y después se redirige hacia lo que son las funciones del gobierno, que las han minimizado y han ampliado mucho las funciones que están relacionadas con mucho gasto social. Y todas estas entidades dejan mucho que desear. Hay cada caso que se ha escuchado sobre robo, sobre corrupción. Desde hace años se habla que esto de los fertilizantes huele mal, por ejemplo, que láminas, que pastelitos que dan pelotas de fútbol con la foto de algún candidato o algún funcionario. Todas estas cosas son realmente corrupción. Y no digamos toda la información interna que tiene la gente y que se pueden aprovechar de ella para llegar a hacer negocios lucrativos. Hay un montón de formas no éticas de hacer dinero
pero es un dinero mal habido, es un dinero rápido, mal habido, y esto es lo que parece que nuestro sistema ha permitido, y los políticos que tenemos son lo que tratan de llegar a ser cuando llegan al poder. En la misma SAT incluso hay otras formas en cómo extorsionan a la gente, porque hay que aclarar de que lo que sucedió, todo esto que sucedió a través de la línea, en la mayoría de los casos son extorsiones que hacen los funcionarios públicos, o sea, y que se alimenta de la complicación que hay para pagar impuestos, en particular en aduanas y todavía más en particular luego de la puñalada fiscal de hace 3 años, en la cual complicaron hasta donde ya no el paso por las aduanas. Recordemos que incluso hasta hubo empresas que hacen distribución a todo Centroamérica, que tenían su hub de distribución aquí en Guatemala, que se lo llevaron a Honduras y a El Salvador, porque aquí era ya imposible luego de el paso por aduanas, luego de esta puñalada fiscal. Y eso que sea casi muy difícil, si no imposible, pasar por las aduanas, le da todavía más pie a todos estos funcionarios corruptos para extorsionar a la gente. O sea, nosotros hemos conocido casos de gente que le decían, mire, su contenedor se lo sacamos en 3 semanas, pero si nos da 50,000 quetzales se lo sacamos mañana, ¿no? Entonces, al final, así es como funciona realmente esta línea, era extorsionando a la gente. No es tanto que llegaran los otros a tratar de corromperlos, sino que los mismos funcionarios corruptos extorsionaban a la gente, y lo siguen haciendo hasta la fecha, hago la salvedad, pero no es la única línea. Repito, ni siquiera ahí mismo en la SAT existe otra corrupción todavía mucho más grande y que no, por lo visto no la han investigado y no sé si la van a querer investigar ahí en la SAT, que tiene que ver con la devolución del crédito fiscal, que igual hacen exactamente lo mismo. Mire, le tenemos que devolver 10 millones de quetzales de crédito fiscal, pero no se nos da la gana. Eso sí, si nos paga unos 500,000 quetzales, se lo devolvemos mañana. Bueno, pero entonces, básicamente, Ramón, Jorge, lo que se está planteando acá son 2 temas que están entrelazados, pero son diferentes. Primero, estamos hablando de la extorsión, que la gente habla que se roban nuestros impuestos, pero en las aduanas, por supuesto que más de algo se deben de robar también, más de algo que deben de ser cientos de millones. Pero principalmente lo que en las aduanas existe es una extorsión para el importador, aquel que está comercializando con personas que sus operaciones las tienen más allá de nuestras fronteras. Y es esa extorsión la que ha llevado a mucha gente, yo conozco a varios, a decidir entre cerrar su empresa, terminar con sus ingresos que le sirven para mantenerse a sí mismo y a sus seres queridos, dejar a gente sin trabajo, porque obviamente al cerrar una empresa hay mucha gente que se queda sin trabajo. Ante esa encrucijada de elegir pagar la extorsión que le están haciendo o decir, pues no, prefiero morirme de hambre o irme o emigrar a Estados Unidos. Eso es uno. Y luego el otro es la corrupción de la que estás hablando tú, Ramón, que es el robo ya de los impuestos que nosotros pagamos por medio de supuestos programas sociales que tienen que ver con funciones ilegítimas. Y sí, yo las voy a llamar así, funciones ilegítimas que le han dado los colectivistas, los estatistas, al abstracto Estado, funciones que deberán cumplir los gobernantes. Y las legítimas razones de ser de la existencia de un gobierno, esas han sido, ¿qué? Minimizadas, olvidadas, Ramón. Entonces, ¿por qué? Porque les es más fácil robar los impuestos que pagamos también por extorsión. Porque recuerden que aunque digamos, a mí no me parece justo pagar, y me parece justo decir que me parece injusto que me estén haciendo pagar para que se roben lo que a mí me ha costado ganar. Sin embargo, me dice, Marta Yolanda, es irrelevante lo que te parezca. Y te guste o no te guste, pagas o te mandamos a la cárcel. Esa también es una extorsión, Ramón. Pues mira, qué bueno que hemos discutido este tema, porque esto sirve de preámbulo a la pregunta que tú lanzaste al inicio, que todavía no he respondido, que es qué hacer, qué es lo que toca. Y es bueno
saber este contexto porque en base a eso, ¿por qué pasa esto? Porque hay un poder discrecional en los funcionarios públicos. Ellos tienen poder de alterar, de decidir, no tienen límite a ese poder. Por ejemplo, no solamente está todo lo del gasto social, sino una gran cantidad de permisos, de licencias, todo este poder monopólico que tiene un funcionario, ya sea un agente de aduanas o puede ser un funcionario alto del gobierno, que tienen que otorgar un permiso cuando no debería de otorgarse permiso, sino que la gente pacíficamente, mientras no dañe derechos de los demás, de los terceros, deberían de poder hacer cualquier cosa que quieran hacer, siempre y cuando sea pacífico, voluntario y sin dañar derechos de los demás. No necesitarían permiso. Nos hemos llenado de controles y permisos. Y a esto es lo que voy, ¿qué hacer? Y empiezo, ¿qué no hacer? No llenarnos de más controles y de más permisos y de más de lo que siempre hemos tenido. Ya se han cambiado muchas veces, se ha reforzado de controles, se ha reforzado de permisos y ahora el sistema es más costoso, es más discrecional, resultó que es más discrecional y lo que pasa es que cada vez los gobiernos son más grandes, con más funciones, son inmensos, gastan más, incluyendo el gasto social, por supuesto, y entonces al ser más grandes tienen menos, abarcan mucho y aprietan poco, y entonces necesitan también más recursos, con lo cual empiezan a presionar los tributarios, se vuelve el sistema más ineficiente y hay muchos lugares por donde saquear a los tributarios, porque ese dinero es de los tributarios, no es del gobierno. Ha sido de los tributarios que han pagado y que luego se ha desviado el dinero. Incluso yo siento que es una estafa el que lo desvíen hacia lo que no es la función legítima del gobierno, que es garantizar la vida, la seguridad, la vida, la libertad y la propiedad, que son los derechos individuales fundamentales del ser humano y para lo cual algunos han justificado que el gobierno pueda administrar las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y ahí se acabó. Otros le han añadido más cosas al gobierno. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer? Mi sugerencia es eliminar los aranceles, que ya son muy pocos los que hay en Guatemala, pero siguen dándole ese poder discrecional al gobierno, y con eso se eliminan las aduanas. Pero alguien pregunta, bueno, pero el IVA, ¿y cómo lo vamos a cobrar el IVA cuando se importa? Bueno, las empresas son las que importan y todos los meses las empresas tienen que hacer una declaración de IVA. Por lo tanto, el IVA no se va a dejar de pagar, se va a pagar mes a mes con la declaración que hace cada empresa. Pero ya no hace falta pasar por una aduana donde te dicen esto o lo otro. Número 2, yo eliminaría el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es costoso, es ineficiente y es el impuesto que afecta más a los pobres porque afecta a la capitalización de los recursos. O sea, los fondos que están más susceptibles de ser reinvertidos son los que el gobierno extrae de las empresas cuando hablamos del impuesto sobre la renta. Y solamente con eso, con más reinversión, con más inversiones de capital, se incrementan más fábricas, más herramientas que incrementan la productividad y esto es lo que genera más empleo y riqueza en un país. Entonces, ya con eso eliminamos un montón de estructura, eliminamos un montón de costos, no hace falta que los impuestos se aumenten, más bien tenderían a bajar, pero también debería bajar el gasto del gobierno. Eliminaría una cantidad de ministerios que son innecesarios y con esto estoy seguro que Guatemala crecería a ritmos de doble dígito. Ramón, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y nuestro invitado hoy es Ramón Parellada, columnista del diario Siglo XXI y director del CES. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Destino 2016, la realidad del país al desnudo. Los mejores periodistas entrevistarán a los candidatos a ocupar cargos en las próximas elecciones. Indagamos en las propuestas y analizamos las miradas sobre la coyuntura del país y el futuro de Guatemala. Líneas y redes abiertas para que usted participe y sea protagonista de la discusión.
Destino 2016, desde el 3 de mayo, por la pantalla de Canal Antigua. 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y nuestro invitado esta noche es Ramón Parellada, columnista de diario Siglo XXI y director del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Y la pregunta que intentamos responder entre los tres en esta ocasión es, después de la manifestación, ¿qué? Es una pregunta que muchos nos han hecho por distintos medios. ¿Y ahora qué? Pues bueno, ¿ahora qué? En el segmento anterior mencionaba Ramón algunas sugerencias que yo las veo más enfocadas hacia atraer inversión a nuestro país para poder transformar los recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo que tanta falta hacen en Guatemala para que no sigan nuestros compatriotas arriesgando su vida emigrando a Estados Unidos. Pero Ramón, nuestra sociedad necesita un cambio más profundo que debe llegar al mismo origen del problema, que es el sistema. Precisamente hace algunos días en la radio tú y yo conversábamos acerca de lo importante que es hacer una reforma al sistema de justicia, al menos comenzar por la reforma al sistema de justicia. Por supuesto que el objetivo debe ser llegar a todo ese enorme poder que han acumulado los gobernantes hoy, que les permite hacer lo que se les antoja. Y también pensaría, tú hablabas de algo que en lo particular pienso que es un apellido que le han puesto a un gasto para hacerlo políticamente correcto, o sea, gasto social. Al final, todo lo que se gasta dentro de una sociedad es social, o sea, es redundante, pero lo hacen como haciéndolo ver que es para mentira, por supuesto, pero para ayudar a los más pobres o a los más necesitados. Entonces, es tú que nos conoces de tiempo atrás, que ya tenemos tiempo de compartir espacios en discusión de ideas, me has escuchado tantas veces decir de lo primero que tenemos que hacer es recobrar el uso correcto del lenguaje. Y la realidad es que ese gasto al que tú haces referencia lo podemos hoy enmarcar dentro de un término que suena cada vez más, que es el del populismo. Independientemente de que sean de las tales derechas o las tales izquierdas, pues al fin, ahorita precisamente en Guatemala estamos viendo cómo las derechas y las izquierdas son ambas estatistas, son colectivistas y están a favor del intervencionismo. Y ambas versiones de posiciones, porque detrás de eso es pocas las ideas que hay. En ambos casos, si vamos a hablar de ideas, hablemos de liberalismo, de capitalismo, de socialismo, pero cuando se habla de izquierda y derecha, realmente, por favor, es una discusión totalmente superficial. Entonces, el punto es que lo que debemos hacer, sobre todo hoy que suenan campanas cada vez más fuertes de que viene una reforma constitucional en nuestra Guatemala, es preocuparnos por qué se va a reformar y cómo se va a reformar. Yo quisiera que tú compartieras con nuestros televidentes por qué consideras que si al menos comenzáramos por la reforma del sistema de justicia, empezaríamos con un cambio sumamente importante que necesitamos hoy en Guatemala. Perfecto. Ciertamente lo que mencioné solo es una etapa. Si se reduce el gobierno, el tamaño del gobierno, se reducen las oportunidades de corrupción. Tienes menos líneas, menos burocracia, tienes menos gasto, por lo tanto, tienes menos corrupción. ¿Y lo que queda qué? Lo que queda, yo ponía en mi artículo de mañana que tú mencionaste, 3 sugerencias. Uno era
de hoy, perdón, de hoy, el que salió hoy en la mañana. Una era el reducir el tamaño del Estado. La segunda era precisamente el que se sensibilizara a la gente de alguna manera, que ya está pasando, ya está pasada. La manifestación que hubo fue espontánea, no fue de acarreados. Esa es la diferencia con todas las demás. Y fueron ciudadanos que fueron de verdad convencidos para que ocurriera un cambio. Esto hay que generalizarlo mucho más. Esto es importante, si no, no se dan los cambios. Y tercero, el sistema de justicia. Y en ese orden no es que uno sea más importante del otro. Creo que el sistema de justicia es lo más importante de todo. El sistema de justicia que tenemos en nuestro país está copado. Está copado porque la forma de elegir a jueces y magistrados es político. Y entonces cada gobierno que llega, al final elige a los jueces y magistrados que más le conviene y al final se evitan que cuando salen pues no sean demandados y pueden seguir haciendo barbaridades dentro del gobierno. O sea que de alguna manera copan los organismos que deberían de estar separados y que deberían de estar teniendo un balance de poderes. Entonces, la idea es despolitizar ese sistema de justicia. ProReforma tenía unas propuestas en el área de justicia que estaban bastante buenas, todavía se puede rescatar. Hay otra propuesta por ahí de un ciudadano guatemalteco que se llama Raymond Vernon, con un programa que se llama Paz. Vale la pena que lo busquen en internet. La parte que está proponiendo él es solo la de justicia. Él fue un ciudadano afectado por secuestros y por asesinatos en su familia y ha sufrido mucho y él está tratando de promover un cambio de justicia. Solo el cambio de justicia implicaría despolitizar la elección de jueces y magistrados. Eso se puede hacer muy fácil, tratando de escoger que haya un proceso donde firmas, por ejemplo, y es una sugerencia, firmas que son de recursos humanos, evalúen los perfiles de los candidatos, hagan las entrevistas y al final, si las 3 firmas dan una buena calificación a un candidato, ese entra a un grupo de los elegidos, digamos, y de esos elegidos ni el Congreso, ni el presidente escoge al Congreso, ni el Congreso escogen a dedo, sino que se escoge por sorteo. Entonces hay tantos lugares, y si hay 10 lugares y hay 100 electos, 100 candidatos, se escogen por sorteo quiénes van a ser estos días. Y así reducir la influencia de los grupos de presión. La influencia política. La reduces porque nunca se va a eliminar del todo. Y luego también hay otros cambios dentro del sistema, pues que los jueces sean vitalicios. No puede ser que cada 4 años esté pensando yo qué me va a pasar a los siguientes 4 años y que tengan pues un trabajo donde gocen con las prestaciones de seguridad mínima que deben de tener, con la dignidad que debe de tener el puesto. El trabajo que hacen es muy importante y es muy importante para la sociedad y ellos deben sentirse seguros económica, pero físicamente ellos y sus familias. Estas son algunas ideas de cómo cambiar el sistema. En otros países funciona así y ha funcionado muy bien. ¿Que pueden haber errores? Sí, pero debe haber alguna válvula de escape si hay algún error, algún caso que se va. Pero esto minimizaría la politización del sistema, que es parte de lo que tiene corrupto a todo este sistema. Lo que es importante notar de estas 2 propuestas que mencionaste ahorita, tanto la de ProReforma como la de esta Paz, son reformas constitucionales que no necesitan una Asamblea Nacional Constituyente. Es correcto. Porque para realmente hacer los cambios que se necesitan, la mayoría de los cambios que se necesitarían hacer en la Constitución se pueden hacer solo a través de una reforma constitucional que tiene que ser aprobada en el Congreso y luego aprobada en consulta popular por la ciudadanía. Pero no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. No hay que caer en el engaño ese que están circulando ya todos los politiqueros de la vieja guardia y de la nueva guardia diciendo de que lo que hay que hacer es una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es un engaño y lo único que quieren sacar de ahí es quitar los candados que afortunadamente tiene la Constitución y adicionalmente quitar la prohibición para la reelección. Eso es todo lo que buscan esos politiqueros, no les crean todo lo demás que dicen, sus únicos objetivos son esos, como afianzarse en el poder a través de quitar esos candados constitucionales de los cuales nunca deberíamos de permitir que los quiten. Así que en este caso, estas reformas no necesitan una Asamblea Nacional Constituyente, sino solamente una reforma constitucional, que eso sí podría hacerse ya el año entrante. Y podría hacerse a través
de un plebiscito donde la gente vote sí o no y punto. Que de hecho así es como se hace, ¿no? Así es como se hace. Sí. Pues este sería para mí uno de los puntos más importantes. Por supuesto, sería un éxito hacer esta reforma junto con la reducción del tamaño del gobierno y al eliminar las aduanas eliminamos una cantidad de corrupción, reduciríamos los días en que un contenedor entre. Por ejemplo, como empresario, cada vez en Guatemala tiene un promedio de 8 o 9 días, según Doing Business, 8 o 9 días de un contenedor poderlo llegar a la frontera y tenerlo ya en la bodega. Es decir, la parte de internación, de nacionalización, tarda como 8 o 9 días. Eso podría reducirse a 5 días o a 3 días. El asunto es que mientras más se reduce eso, menor es el costo de capital de mantener ese contenedor ahí, porque ese es un dinero perdido. Ahí hay una inversión y hay una semana donde está corriendo intereses sobre esa inversión. Así que esto también ayudaría al país a ser más eficiente. Con la eliminación de las aduanas o que ya las fronteras solo sirvan para delimitar ese espacio al que vamos a llamar Guatemala, ganamos todos. Aquellos que pongan de excusa el tema del narcotráfico, por favor, si algunos pasan como Pedro por su casa en las aduanas, son los narcotraficantes, así que en ese caso no va a cambiar absolutamente nada. Y la ya no falseemos la realidad en ese punto. Y la tendencia es que se va a eliminar tarde o temprano la prohibición a las drogas. Esta es la realidad. Hacia eso se está avanzando, hacia descriminalizar la producción, distribución y consumo de la droga. Y de todas formas, repito, en este momento en Guatemala pasan sin obstáculos, más aún, pasan siendo apoyados por policías, por burócratas de la aduana y tantas otras cosas más. Por cierto, ese es el otro extremo de la línea, porque tenemos dos extremos que no se han tocado. Un extremo son Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ahora también me agregaría yo a Claudia Méndez, pero ella al nivel de Juan Carlos Monzón. Y del otro extremo, ¿quiénes son? Los narcotraficantes, que pasan como cualquier cosa por las aduanas. Pero al final, Ramón, el verdadero objetivo, y que como bien lo dijo Jorge, lo podemos lograr, es cambiar el sistema. Cuando yo los escuchaba a ustedes, recordaba que con solo leer 2-3 minutos, menos 2 minutos, 1 minuto, la propuesta de Prorreforma, te vas a topar con uno de los párrafos más brillantes y breves que se han redactado para hacer una reforma constitucional. Y es el párrafo donde queda claro que nadie debe de gozar de privilegios en nuestra Guatemala. Con solo eliminar todos los privilegios, estaríamos alcanzando un ideal al cual aspiramos, estoy segura, la mayoría de ustedes y nosotros los aquí presentes, que es la igualdad de todos ante la ley. Si queremos verdaderamente solucionar nuestros problemas, lo que necesitamos es cambiar el sistema de Estado benefactor mercantilista en el cual vivimos hoy, que es estatista, colectivista e intervencionista, por un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley y nadie pretenda vivir de la creación, del trabajo y del riesgo que otros toman. Que cada uno tenga lo que se ha ganado. Eso sería lo justo, Ramón. Así es, la igualdad ante la ley es fundamental para que una sociedad pueda prosperar, pueda ser próspera y pueda ser justa. Este es el término más importante que existe en lo que es el sistema de justicia, igualdad ante la ley. Y quería hacer una aclaración con respecto al IVA. Es verdad, ahorita el gobierno tiene un punto ahí donde también extorsiona, que es a través de la devolución del IVA, pero porque ellos se están financiando con el IVA que deben devolver inmediatamente. Ellos deberían devolver el IVA mes a mes y no lo están haciendo, a los exportadores principalmente. Entonces, lo ideal del nuevo sistema es que existe una cuenta corriente y cuando haya un crédito fiscal que se pueda recibir, aunque sean bonos que se intercambian o papeles por ese crédito de IVA, que se puedan
vender en un mercado secundario o se pueda cambiar por otras empresas que necesitan pagar impuestos y que lo paguen con esos papeles. Así de sencillo, pero que vaya al día. Bueno, para terminar, Ramón, creo que podemos concluir que lo que necesitamos es, ojalá fuera acabar con la arbitrariedad de los gobernantes y los funcionarios estatales, pero si la logramos reducir al mínimo posible, ganamos todos y nuestro futuro en este país que amamos sería diferente. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos acompañado en el Ágora. Jorge, siempre un gusto, mi querido amigo, y por supuesto ustedes, apreciables televidentes, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en el Ágora. Cuídense muchísimo y, por favor, sean felices.